Listo, estamos en vivo. Sí, ok, listo. Saludos con todos. Saludos, John, Luis, su servidor por acá, James ¿Qué tal? ¿Qué Hernández, tal? en una edición más de Plemi Podcast, los podcasts de emprendedores. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Ya estamos en diciembre, ya estamos por cerrar el año y un tema que sigue en la mira de todo emprendedor y en parte, es parte de la coyuntura, pues es eso de formalizar o no formalizar. Y entonces vamos a ir descubriendo qué es lo mejor para tu empresa, para tu emprendimiento. Y al mismo tiempo tenemos que entender que tanto en Perú como América Latina es un tema muy complejo, ¿sí? Especialmente considerando en este caso la realidad de nuestro país, donde la informalidad domina gran parte del mercado. Entonces, ya para aquellos que nos han venido escuchando, ya saben que más del 70% de los negocios en Perú tienden a ser informales. Entonces, ¿qué significa esto para los dueños de negocio? ¿Qué significa esto para la economía en general? Y bueno, de esto sí quisiera un poco que nos compartan sus expectativas, su perspectiva, es lo adecuado, lo sabían que tanta informalidad hay en el mercado, ¿no? Y en qué sectores quizás estén más. Bueno, entonces, Luis, coméntanos un poco sobre este aspecto de qué significa para un pequeño dueño de negocio o aquel que está emprendiendo sobre el punto de formalizar o no informalizar. Buenas noches, amigos. A ver, sobre el tema de la formalización, tenemos que diferenciar ciertos temas, ¿no? Uno es el aspecto de formalizar tributariamente lo que son los ingresos y los impuestos que uno tiene que pagar. Otro tipo de formalizaciones son, por ejemplo, con entidades como la municipalidad, que te exige a sacar una licencia de funcionamiento para poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Existe otro tipo de entidades de acuerdo al rubro, al sector, que también te exige ciertas formalidades. Entonces, en este caso nos orientemos más al tema, bueno, en primera parte de lo que es la parte tributaria. En la parte tributaria, ya estamos en otros tiempos. El tema de la formalidad y la informalidad existió muchos años, continúa, pero también yo creo que ya tiene un poco tiempo de que continúe la informalidad en el país, o va a ir bajando poco a poco. Porque como ustedes saben, ahora antes las operaciones se manejaban en dinero en efectivo mayormente. Entonces, esto permitía que la gente sea informal, o sea, se ganaba su plata, tenía ingresos, pero en este caso la administración tributaria no se enteraba porque lo guardaban pues en casa, debajo del colchón o en algún lugar de donde sienta que su dinero estaba seguro. O estaba en el banco, pero la SUNAT no tenía información respecto a la información de los bancos. Ahora, los medios digitales han acelerado el proceso de formalización. Ahorita la SUNAT ya tiene información hasta de un taxista, ¿no? Un taxista, ya el 90% de sus operaciones son con medios virtuales. Ustedes deben consumir, como yo, la mayoría ya paga con algún medio virtual. Inclusive una persona que tiene un negocio, un kiosco en una esquina, también está formalizando casi todas sus operaciones. Casi ya nadie o muy poco porcentaje utiliza el efectivo. Entonces, eso tributariamente ya tiene un tiempo de expiración, ¿no? Ya no va a poder mantenerse en la informalidad por muchos años. Tal vez sean unos 2 años, 3 años más, máximo, en que todavía puedan y que la SUNAT no les notifique de que de repente no están pagando impuestos, pero según sus movimientos bancarios tienen ingresos de 5.000 a 10.000 a más mensual, ¿no? Entonces, esa es una parte, la parte tributaria. La parte del Consejo de las Municipalidades todavía es muy burocrático.
La parte tributaria es más rápida ahora, no es difícil formalizarse, pero para sacar una licencia municipal todavía está un poco lento, piden requisitos que de repente un pequeño emprendedor no puede todavía porque le implica una inversión muy alta. Entonces, si usted pone en un local, tiene que pasar por una autorización de defensa civil, tiene que cumplir un ciertos requisitos técnicos, el establecimiento en el cual tú quieras desarrollar una actividad. Entonces, por ahí todavía está un poco complejo para el emprendedor formalizarse, o es costoso, ¿no? Más o menos podríamos decir que un negocio pequeño tiene que invertir unos 3.000 a 5.000 soles para poder tener un local formal. Entonces ya es una inversión que no todos tienen o no la mayoría tienen. Entonces, eso es lo que creo que sería importante mencionar de inicio, ya que estamos hablando del tema de la formalidad y la informalidad. O sea, ¿hasta cuándo esta informalidad va a poder durar o perdurar? Yo creo que no es mucho el tiempo. En algún momento, creo yo, la SUNAT va a comenzar a notificar a las personas, a un taxista, por ejemplo, que de repente ya se supone que uno a partir de cierto nivel de ingresos ya debe tributar, ¿no? Más o menos entre 2.600 y superando los 3.000, uno ya debe tributar a la SUNAT. Porque la SUNAT más o menos maneja esa canasta familiar. ¿No? Si tú emites recibos por honorarios, más o menos por ahí está el monto, 2.900, 2.600, que si tú, mientras no superas ese monto, no pagas un sol. Pero si superas, ya debes pagar. Entonces, en un momento van a empezar esas notificaciones. Cualquier negocio del que tú tengas, sea como profesional, ¿no? Como un comerciante ambulante, inclusive, porque hay ambulantes que venden ropa que mueven buena cantidad de dinero. Hay ambulantes que venden verduras, carnes y mueven mucho dinero, pero son informales, sobre todo en los negocios mayoristas, ¿no? Bastante informalidad hay ahí, en ese tipo de negocios. Entonces, pero eso también ya tiene un tiempo límite de que ya no se va a poder. Entonces, la recomendación sería de que ya deben empezar a buscar quién los asesore para formalizar antes que la SUNAT les diga, lo citen y de repente le determinen impuestos a pagar que no lo tenían dentro, no lo tenían pensado y que de repente supere, porque es peor que la SUNAT te calcule el impuesto a que tú hagas te formalices tus ingresos de forma voluntaria. Es distinto, ¿no? Mayormente es más perjudicial porque si tú no te formalizas a tiempo, la SUNAT te va a determinar en función a las normas como un negocio grande. Pero tú puedes ser un negocio pequeño, de repente solamente reformalizándote en el régimen único simplificado, que es el régimen más básico para un negocio, que puedes pagar 20 soles, es suficiente. Pero si la SUNAT se percata o te detecta después, o sea, sin que tú hayas hecho la formalización, te va a salir mucho más caro. Entonces la recomendación es que ya vayan entendiendo de que ya no va a poder manejarse de esta manera por mucho tiempo. Todos, y en parte va a ser positivo, porque esto va a ayudar a una recaudación, a que más personas paguen un impuesto, sobre todo que ganan más de 3.000 para arriba, ¿no? Paguen un impuesto y esto pues obviamente va a beneficiar a la sociedad, ¿no? Al Estado, al país. Entonces, creo que ya debemos tener esta idea clara. Ok, John, por ahí coméntanos qué te parece este tema de la formalidad e informalidad dentro de tu perspectiva y experiencia que has tenido, cómo has visto los negocios, ahí los casos que has tenido, qué ha sido lo más común. Sí, bueno, a mí basado un poco también a la experiencia, bueno, yo no soy contador, pero basado en mi experiencia, la informalidad, lo malo que tiene es justamente que a las empresas que sí son formales, y más que todas las pequeñas empresas, pues hay competencia de precios, pues, ¿no? Los precios más bajos lo van a tener justamente los que son informales. Pero obviamente estamos hablando de pequeñas empresas que compiten justamente con otras pequeñas empresas informales, ¿no? Eso se ve tal vez también en Gamarra, ¿no? Ven ahí que afuera, justamente afuera del negocio, hay informales ahí. Entonces le quitan justamente los clientes y también las ganancias
disminuyen justamente a esos pequeños negocios, ¿no? Porque los grandes ya, pues, las grandes empresas tienen más volumen, venden más, entonces con ellos no es el problema, ¿no? El problema son justamente con los más pequeños negocios y sí lo veo un problema que sí es urgente y que se tiene que solucionar. Ok, bueno, dentro del aspecto de formalizar, hablamos también de lo que son ventajas y desventajas. Dependiendo el nivel del emprendimiento en el cual uno esté comenzando, pues puede ser una ventaja quizás tener un tipo de informalidad y formalidad a la vez. Porque justamente Luis nos comentó que parte de formalizar pues es estar registrado en la SUNAT, emitir algún comprobante de pago, tener RUC. De otro lado están las licencias municipales, el pago de impuestos, etcétera. Entonces, hay y vemos, por experiencia propia, hemos visto personas, por ejemplo, con un pequeño negocio o emprendimiento, sea de productos o servicios, que no necesariamente tienen un local físico, ¿sí? Entonces, eso ya implica, oye, pues, si ya es local físico, no necesito una licencia de funcionamiento porque no tengo un local. Ok, o de otro lado, para comenzar, quizás aún están analizando ese punto, pero llegado el punto y acaba un aspecto clave, creo yo, que todo emprendedor con una buena visión, con una buena gestión y con un asesor, con asesores, con una guía adecuada, tienen que estar pensando en grande, que tu negocio va a crecer, que tu negocio va a demandar de más personal, de un equipo. Y ahí, quieras o no quieras, tú tienes que formalizarte. Y entonces, hablemos de ciertas ventajas y desventajas en ambos casos, ¿no? Y también, en este caso, por la coyuntura en la que vivimos hoy por hoy, al menos en Perú, hay algunos que formalizarlo ven como un obstáculo, en el sentido, sobre todo, cuando hablamos a nivel de seguridad ciudadana. Hay temor por las personas, ¿no? Oye, pues abro mi pequeña bodeguita y ya me están extorsionando, ¿no? Ya me están pidiendo un cupo. Entonces, todo tiene, lamentablemente, hoy por la coyuntura en que vivimos, analizar eso, ¿no? Entonces, de otro lado, Luis, coméntanos, ¿qué tan accesible es el proceso de formalización en Perú? ¿Es fácil para todos o es en realidad una falta de información la que hay? Bueno, mayormente es falta de información. Bueno, hay una idea en la gente de que, porque antes era mucho más complicado formalizarse, ¿no? Tenías que ir ¿Es a... costoso también? No, por ejemplo, para sacar un RUC básico, ¿no? Porque hay dos tipos de negocio. Tú puedes dedicarte a comprar y vender sin un local físico. Y solamente para eso necesitas un RUC. No necesitas una licencia municipal ni otro tipo de Claro. permisos, de autorizaciones, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de negocio, de qué forma lo quiere llevar el negocio. Ahora, no es costoso, porque sacar un RUC no es difícil. Ahora es más fácil que antes. Antes era un poco más tedioso ir a sacar un RUC, había que llenar formatos físicos, ir a formar tu cola a la SUNAT, era una pérdida de tiempo. Ahora es mucho más rápido, más fácil hacer eso, formalizarse. Inclusive hasta formar una empresa, hay opciones baratas, hay opciones casi gratuitas para tener una empresa, una persona jurídica. Entonces, mayormente es desinformación. Entonces, tú hablabas justamente de las ventajas y desventajas, ¿no? Cuando hablamos de ventajas, ¿qué ventajas es tener formalizarse? Que ahorita los bancos, las entidades financieras en general, aparte de un crédito, va a ser muy importante que tú formalices declares todas tus ventas, ¿no? Todos tus ingresos, porque el banco va a evaluar eso para ver qué crédito, cuánto te puede dar. Entonces, la principal ventaja de formalizarse es la ventaja financiera. La desventaja de no formalizarse es justamente lo que les indicaba, de que pues pueden tener problemas con la SUNAT.
pueden hacer su plata, pero después cuando quieran adquirir una propiedad o un vehículo, más rápido todavía le va a llegar la SUNAT porque va a haber lo que se le conoce como un desbalance patrimonial. Porque si tú no declaras a la SUNAT ingresos y luego apareces comprando propiedades y vehículos, pues lógicamente estás dando a entender de que no estás declarando todos tus ingresos. Y ahí hay dos temas, o bien es un tema, como dice, de evasión de impuestos, ¿no? Que sería lo más normal que pueda suceder en esos casos, es que te determinen una evasión de impuestos, ¿no? Entonces, o la otra es lavado de activos, que es más complicado, pero eso es otro tema, más complejo. Y aparte, no es mayormente, eso son casos especiales. Pero acá el tema es, como les decía, de que ya uno tiene que formalizar, inclusive los bancos ya antes aceptaban los libros negros, cada vez los bancos lo utilizan, lo aceptan todavía, pero un porcentaje más pequeño, cada vez más pequeño. Porque antes, como decía, había una parte formal del negocio y una parte informal. Pero como les digo, el tema de la virtualidad de los pagos, de la virtualización de los pagos, está acercando cada vez más a esos informales, porque es cuestión de tiempo. Ahorita no les puede llegar, la SUNAT no tiene capacidad operativa para fiscalizar a todos. O sea, el hecho de decir, no, a mí no me molesta la SUNAT, la SUNAT tiene 5 años prácticamente para llamarte y decirte, bueno, ven, Juan, a ver, acá en el año, estamos en 2024, en el año 2019, ¿no? Tú tuviste ingresos, unos ingresos de 100.000, ingresos a tu cuenta de 100.000 en todo el año y a nosotros no nos has declarado un sol. No estás en planilla, no emites riesgos honorarios, no genera renta de ningún tipo. Entonces, ahí automáticamente lo que la SUNAT hace, si tú no puedes sustentar y justificar, la SUNAT lo que hace es asumir que esos 100.000 son ingresos. Son ingresos y por lo cual tú tienes que haber pagado tu IGB y tu renta. Y hay no más de 100.000, el IGB son como 18.000 soles, ¿no? Que podría determinarte más los intereses, multas y renta, puede ser hasta el 30%. Imagínate lo que puede determinarte, ¿no? Entonces, es un tema delicado, sino que las personas, obviamente, es un poco un juego de azar, porque la SUNAT no tiene capacidad para fiscalizar a todos, ¿no? No puede, pero sí en algún momento te puede tocar, ¿no? Ellos evaluarán en qué momento agarran a tal sector y depende también del nivel de ingresos que muevas en tus cuentas bancarias. Entonces, hay que tener lamentablemente hay que tener un control, porque muchos, inclusive hasta damos nuestro número de cuenta para operaciones que no son de ingresos, ni de negocio, ni de nada, sino que por decir, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a fulano y tal, ¿no? Porque está mal o está enfermo, y uno da su cuenta y dice, abónenme acá, ya péguenme, y comienzan todos a transferir y a esperar su cuenta. Y pueden juntarse de repente montos importantes, ¿no? Entonces, eso también porque cuando tú vas a la SUNAT, ¿cómo le sustentas eso? Tienes que, esperemos que tenga los WhatsApp guardados, alguna prueba de que realmente fue por eso, ¿no? Entonces ya se complica. Hay que tener mucho cuidado ahora con las operaciones bancarias que uno realice. Mucho cuidado. No se puede tomar a la ligera como antes. Porque la SUNAT en este tema tributario es bastante fría, ¿no? No es muy condescendiente. Tú no puedes sustentar algo y la SUNAT simplemente no se hace el problema y te determina un impuesto a pagar. Entonces, eso son parte de las desventajas de no formalizarse. O sea, formalizar es que todos tus ingresos, productos de negocio, ¿no? Tú tienes que declarar a la SUNAT, todo tipo de ingresos que tengas de negocio. Como les repetía, hay taxistas que pueden llegar a ganar 5.000 y ya deberían tributar de repente, pero no lo hacen, ¿no? Entonces hay otro tipo como la gente que vende carne. Yo conozco mucha gente que mueve negocios mayoristas con mucho movimiento de dinero y a veces supuestamente los tratan de evitar de repente poniendo el RUC de al yape de otro familiar. Pero lo que están haciendo en ese caso es simplemente trasladarle el problema a un familiar. Porque ahora el que tiene que explicar o va a tener que explicar es el familiar, ¿no? Entonces, no es del todo una solución. Por eso es que tienen que evaluarse bien el tema y hacer una proyección de realmente de cuánto es lo que debes pagar de impuestos,
y bueno, aceptar también que algo se tiene que perder. O sea, cuando uno tiene un negocio también hay costos, y parte de esos costos lamentablemente son los impuestos. Entonces no se puede vivir sin pagar impuestos. Lo que puedes hacer es reducir la carga tributaria, ya con lo que hablamos alguna vez de lo que es un planeamiento tributario, ¿no? Eso sí puedes reducirlo. Eliminarlo no se puede porque dependiendo del nivel de ingresos que tengas, dependiendo del negocio que tengas también. Pero ya no es tan fácil como antes. Como le digo, antes de repente tú podías guardar tus billetes ahí en la casa y la zona no se iba a entrar nunca. Pero ahora ya no se puede. Todo es información. Cada compra que tú haces, tú te vas a Saga, te vas a Mall, te compras un televisor de 6,000 soles y la SUNAT ya lo sabe. Automáticamente ya lo sabe. Entonces, también eso te va a generar definitivamente un desbalance. O sea, no declaras nada de ingresos, pero te compras televisores, te compras cocinas, tienes una buena vida. Te vas a restaurantes, te vas a bares y todo consumes con tu tarjeta o con tu yape. Entonces, y te emiten normalmente un comprobante, ¿no? Entonces, si tú pasas una tarjeta a un yape, ya todo queda registrado en el sistema y es cuestión de tiempo, dependiendo también del volumen. Como les digo, si es poco, si no gastas mucho, es poco el riesgo, el problema. Pero si se mueve buena cantidad de dinero, sí tienes un alto riesgo, ¿no? Ok, muy bien, pues definitivamente la invitación de lo que nos está comentando Luis va en el sentido de que todo emprendedor tiene que prepararse y proyectarse, no solamente en ese poco, generar un dinero que hoy por hoy se está dando en esa nueva captación de clientes, sino que también debemos proyectarnos en cada movimiento que hagamos a nivel financiero, a nivel de mercado, porque estamos construyendo también una marca dentro del hecho de que si eres formal o no eres formal, ¿sí? Y es bien importante entonces estar preparados porque hoy en día la digitalización hace que toda nuestra información esté cruzada. Obviamente, a nivel de ser formal, también lleva algunas ventajas, como el hecho de, que también tú puedes captar más clientes por el mismo hecho de que tú das un comprobante de pago, das una factura, en este caso, ¿no? Normalmente en restaurantes, por ejemplo, la gente que viaja mucho y necesita sustentar gastos, acá en su restaurante, ¿usted da factura? No. Voy a otro restaurante porque necesito factura. Entonces, es una oportunidad también de ganar clientes. Ahora, para eso mismo, entonces... Y también para trabajar, para trabajar con empresas más grandes, o sea, con negocios grandes. Te da la oportunidad. Sí. Exacto, da la oportunidad de que puedas participar inclusive, oye, en una licitación, si hablamos del sector público o privado inclusive, ¿no? Hoy en día, pues, ok, hay un concurso, tú puedes ser proveedor, suponiendo, ok, tienes que tener tu RUC, ser formalizado y ya tener cierto años en el mercado, suponiendo, ¿no? Entonces, por ahí también está esa parte. Bueno, de otro lado, beneficios financieros, ya los mencionó Luis, obviamente te abre un aspecto de las finanzas, porque ¿con qué sustentas gastos si eres informal? No, es que acá está mi cuadernito de apuntes donde yo controlo mis ventas, pues es que eso no es un sustento, ¿no? Necesitamos algo real. Bueno, aunque pueda parecer costoso al principio, formalizar es una inversión para el crecimiento sostenible de una empresa, de tu emprendimiento. Es una inversión, ¿sí? Poco a poco uno tiene que ir dándole forma. Asimismo, es importante que ustedes cuenten con una guía, con un asesor, con alguien que los pueda ir asesorando en este paso, ¿sí? Si aún no conocen del todo, como hemos venido comentándoles, busquen en redes sociales, en podcasts como el nuestro. Hacemos nuevamente, John, aprovecha para colocar ahí en el chat nuevamente el grupo de WhatsApp y se puedan unir para que también por ahí podamos ir compartiéndoles cierta información y puedan acceder a alguna de nuestras mentorías gratuitas que vamos a ir teniendo ya para este fin de año,
que vamos a sortear entre todas las personas que nos comenten ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, bueno, entonces, habiendo visto estas ventajas, desventajas, ¿qué desafíos hay a nivel de formalización, ¿no? O sea, quizás haya, Luis, nos comentaste que si uno quiere constituir una empresa, aparte que, bueno, tú vas a la SUNA y eso es gratis, sacas tu RUC, tienen que ir a formalizar en el aspecto quizás de un notario público cuando tienen que registrar. Es muy costoso eso, es fácil de hacer, ¿qué tiempo toma? ¿Qué sabes en tu experiencia? Bueno, para lo que es una persona jurídica, una empresa, ¿ya? Hay opciones, como les comenté, hay opciones casi gratuitas, hay opciones baratas que puede variar entre 150 y 200 soles de inversión para tener una empresa. Va a variar de acuerdo al tamaño del negocio, al capital con el cual va a iniciar el negocio. Obviamente los costos se elevan, pero bueno, en realidad es una inversión no tan elevada, ¿no? Una empresa que, por decir, empieza con un capital de, por decir, 100.000 soles, su costo de constitución más o menos va a estar entre los 700 y 1.000 soles. Entonces, no es un monto, pues, exorbitante, ¿no? No son montos tan altos. En el caso, Luis, disculpa, en el caso de un emprendedor pequeño, va a poner un pequeño negocio, pero no sé, ropa, un pequeño restaurante, no sé, tendrá pues una inversión 15.000, 20.000, 50.000, ponle en el peor de los casos, ¿sí? Y obviamente por necesidad él necesita dar factura, porque en el RUS, que solamente es un poco más limitado sus ventas y compras, ya pasa a ser quizás una EIRL, suponiendo, o una SRL, si es que es sociedad. ¿Cuánto le llegaría a costar a esa formalización dentro de lo que es los trámites legales? Bueno, cuando te hablamos de un negocio que necesita un local para funcionar, se elevan los costos más por el lado municipal, ¿no? Porque ahí las municipalidades sí exigen requisitos que implican una inversión mayor, como le dije, que bordea, dependiendo del tamaño del local, 3.000, 5.000 soles, solamente para una licencia de funcionamiento, ¿no? Tributariamente, como empresa, como le digo, el de 15.000 a 50.000, la inversión viene a ser algo de 500 soles, más o menos. El ejemplo de 100.000 era como de 700 a 1.000, ¿no? Acá es entre 500, 600 soles más o menos lo que costaría constituir una empresa para ese tipo. Ahora, hay empresas con capital más pequeño, porque de repente hay casos de, por ejemplo, profesionales que prestan un tipo de servicio, pero la empresa les exige factura. O sea, no quiere ya recibo por honorarios, ¿no? Entonces, ahí tú puedes formar una empresa, porque es recomendable, ya lo he repetido antes, mejor tener una empresa para realizar algún tipo de negocio, no con tu nombre, no es lo más recomendable. Con tu nombre yo te recomiendo que tengas tu recibo por honorarios y máximo tu régimen único y simplificado si tienes un negocio muy pequeño. Si tú quieres facturar, lo que yo recomiendo es que lo separen como una empresa jurídica, independiente del dueño de la empresa. Entonces tú puedes constituir una empresa inclusive con un costo de 50 soles, con un capital obviamente básico, solamente para poder tener el RUC y poder trabajar. Hay otras que de repente pueden salir un poco más costosa, que es puede salir costando 150 soles aproximadamente. Entonces hay opciones, sino que las personas desconocen, los emprendedores desconocen, piensan que de repente es muy caro o es muy difícil, y no, el tiempo más o menos para construir una empresa varía entre una semana y 3 semanas, dependiendo de qué tipo de empresa sea, también qué notaría lo realiza, ¿no? Pero más Luis, o menos... perdón, te interrumpo. Yo veo que hay gente que a veces para ver qué negocio o bueno, qué régimen escoge, creo que lo toman como referencia el monto a facturar o el monto que piensan vender, ¿no?
Entonces, no sé si Claro. es una buena práctica hacer eso solamente así o bueno, es No, solamente cómo es. no, depende. En realidad, la idea es que de acuerdo al tipo de negocio y al nivel de ingresos que tú proyectes tener, Ujú. deberías ver cuál te conviene más, qué régimen tributario te conviene más. En realidad tienes básicamente para una empresa, tienes el RUS, que es para negocios muy pequeños, una bodega, un menú de repente, ¿no? Y tienes ya de ahí el régimen especial de renta, el régimen tributario, el régimen general. En esos tres tú puedes facturar. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, yo te podría decir, ese te conviene para empezar, más adelante, tiene un límite de ingresos también, ¿no? El régimen especial tiene un límite de ingresos, que más o menos es algo de 700.000 al año aproximadamente, que ha cambiado recién la OIT, y a partir de ahí ya no puedes estar en ese régimen, tienes que pasar al régimen MIPE, que también tiene otro tope, para que luego ya pase al régimen general. Pero el tema es que antes de que uno empiece a hacer el proyecto, antes que empiece a invertir un sol, debería proyectar eso, en qué régimen tributario me conviene estar, Claro. ¿Y ¿no? qué pasa si la empresa, cuando empieza de repente, está facturando poco, pero si luego empieza a crecer y ya no le conviene ese régimen, ¿puede cambiar o qué Sí, puede hacer? cambiar hacia arriba es sencillo, puedes cambiar en cualquier momento. Ah, Cambiar ya. hacia abajo no se puede solamente en enero, en cada enero del año siguiente que hayas empezado. Ahí recién podrías cambiar hacia abajo, ¿no? Por decir, empiezas en el régimen MIPE y luego quieres cambiar al régimen especial, ¿no? No lo podrías hacer en cualquier mes, tendrías que hacerlo en enero del próximo año. Entonces, la sugerencia es esa, siempre antes de empezar, antes de invertir un sol, cuando tienes solamente la idea de lo que quieres hacer, ya debes asesorarte, porque hay gente que empieza al revés, empieza a invertir, ¿no? A construir inclusive, y de ahí recién busca a alguien que le diga, bueno, ahora recién me voy a encargar de la parte tributaria. Está mal, ese no es el orden, no debería ser ese el orden, Y ¿no? una Así es. pregunta, O Luis, cuando ya ¿qué le pasa llega con la los... SUNAT, cuando ya le llega la SUNAT, ahí buscan. Sí. ¿Qué pasa con los negocios que ahora creo que están apareciendo más negocios digitales, ¿no? Cada vez que está creciendo. Entonces, en ese caso, yo creo que la gente también por desconocimiento dice ahora en qué tipo, en qué categoría, en qué régimen, o sea, también desconoce ese tipo de rubro, ¿no? De digital. Como es un negocio digital, me podrías dar Claro. un alcance ahí. El tema de los negocios digitales está unido al tema de, bueno, como todo negocio, el nivel de ingresos que tú puedas tener de ese negocio, ¿no? Ujú. Ya no sé si recuerdan, sacó por ahí la SUNAT una norma donde exigía que en tus publicaciones que tengas en tus redes sociales pongas el RUC, Sí, ¿no? Del negocio. Por ahí tuvo un revés esa norma y prácticamente se postergó, pero en algún momento va a tener que ser así. Va a claro. ser así de todas maneras y ahí también igualito. Todo es de acuerdo al nivel de ingresos. Tienes que ver qué tipo de negocio tienes. En este caso no vas a tener problema de local si es solamente digital. El problema que tienes que controlar son tus ingresos a tus cuentas, ¿no? Porque de ahí la zona va a detectar que tú tienes un negocio, que tienes ingresos y la mayoría de negocios digitales no tributan, ¿no? Entonces, ahorita el trabajo de un contador es, por ejemplo, manejar tus estados de cuenta y tratar de cuadrar todos los movimientos de esa cuenta, sobre todo los ingresos, ¿no? Para ver que esté dentro de lo que tú, del negocio que estás, en el cual estás tributando, si está de acuerdo con lo que tú estás tributando. Ese es el trabajo ahora que tiene el contador. En realidad, el contador va a tener más trabajo que antes. Se pensaba que era diferente, ¿no? Pero va a tener ese trabajo. Inicialmente el emprendedor lo puede hacer solo, pero tal vez tiene ciertos desconocimientos que no lo va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y no lo ve, como le digo siempre, como una inversión. Y lamentablemente en un emprendimiento hay muchos factores
que son parte de la inversión, que no lo considera un emprendedor, pero sí es necesario, porque ahora con mayor razón la SUNAT está muy célere, porque ya como todo está virtual, automáticamente encuentra una inconsistencia y te está notificando cualquier diferencia entre lo que tú declares y los ingresos que tengas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya los negocios digitales también tienen que formalizarse, ¿no? Y ver en qué te conviene. De repente tú vendes solamente, no pasas de 8.000 al mes y te dedicas a vender productos a través de las redes sociales. Solamente de repente formalizando en el régimen único explicado y pagando tus 20 o 50 soles, te evitas de muchos riesgos y muchos problemas futuros. Entonces, pero eso tiene que, pues, pero los emprendedores, el emprendedor es emotivo, es un poco hasta salvaje, empieza y comienza a trabajar y no mira hacia los costados ni hacia atrás, ¿no? Entonces, ya cuando se da cuenta, de repente ya recurre cuando ya la SUNAT ya está que le toca la puerta. Entonces, ahí falta educación. Para emprender, tienes que educarte también. Tú puedes emprender, nadie te va a decir que no puedes emprender sin educarte o sin estar mirando estos detalles, pero es mejor así, porque te va a ayudar. A mí me viene de repente a consultar para sacar un crédito, gente que no formalizaba su negocio, o lo formalizaba parcialmente, y de momento quiere invertir un préstamo que el banco le dé 30.000, 50.000 soles, y o no declaraba, o declaraba de repente 2.000 soles, 3.000 soles de ventas. Entonces el banco no te va a dar esa cantidad de la noche a la mañana tampoco, ¿no? No te lo va a dar, y salvo que tengas tú un historial crediticio, que también a veces pasa, que poquito a poquito van creando un historial crediticio. Entonces, todo es un tema de proyección. El emprendedor no proyecta ni siquiera su plan de negocios, ¿no? ¿Qué es lo que espera de acá a 5 años? ¿Qué es lo que busca de acá a 10 años? ¿Qué es lo que espera al año, por lo menos, o para el próximo año? Entonces, todo es un tema de proyectarse. Pues, según la proyección, tú determinas las estrategias que tienes que tomar, financieras, tributarias, comerciales, de marketing y de todo, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, el tema laboral también es un problema. La gente no formaliza su gente en planilla y después resultan, como siempre, llegan también a la oficina con problemas de demandas laborales que no bajan de 15.000, 20.000, 30.000 soles de demandas laborales, que casi siempre en una demanda laboral el trabajador va a ganar. Entonces, también es otra parte importante de la formalización que no habíamos hablado. Formalizar a tus trabajadores. Porque ya ahora hay trabajadores que están más enterados, porque así como nosotros, hay un montón de abogados que hacen TikToks donde les dicen que cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces ya están enterados, lo buscan, entonces comienzan a buscar un abogado, y le digo porque a mis clientes les llega así, ¿no? Que no lo formalizaron y llega luego la tremenda demanda, que solamente por un año de trabajo ya te significa unos 7.000 a 10.000 soles. Entre horas extras, porque la mayoría de informales no trabajan 8 horas, trabajan 10, 12, vacaciones, feriados. Entonces ya cuando sacan la cuenta, no les han pagado ratificación, no les han pagado CTS, ¿no? Entonces evitan, les salen costos bastante elevados cuando el trabajador demanda, ¿no? Ok, bueno, tenemos la formalidad y el reto de la informalidad con sus ventajas y desventajas. De una u otra manera, el tema, inclusive ya vamos a abrir, creo yo, porque es amplio, de los regímenes tributarios, y justamente de ahí nace, creo yo, el desconocimiento de las personas para formalizar, porque, oye, pues creen muchas cosas, pero sin una base. Entonces, para ir concluyendo, obviamente, ¿la informalidad te puede generar ventajas? Claro, no vas a pagar impuestos, no vas a cumplir requisitos legales, vas a reducir tus costos operativos, ¿no? Ya no tienes trabas administrativas, pero sin embargo, esta flexibilidad puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Operar en la informalidad limita el crecimiento a largo plazo. Entonces, como empresario, como emprendedor, tengamos esa visión amplia de crecer, de aspirar a más, ¿sí?
Entonces, obviamente, asesórate, guíate de alguien que va a ser siempre recomendable, porque de otro lado también, como papel nuestro que estamos acá difundiendo estos temas, también hacemos un llamado allá a la parte de que, oye, queremos crecer, que se formalicen también porque es bueno, y hacemos un llamado pues a nivel de Estado, oye, que la falta de estabilidad política hoy en día también genera incertidumbre en decisiones de los empresarios. Parte de la corrupción, esas ineficiencias que hay entre el pago de impuestos de cada régimen, que a veces no son equitativos o de una manera adecuada, son muchas cositas. Dentro de todo, para ir cerrando, obviamente, la decisión de formalizar va a depender de cada uno de nosotros, cada pequeño emprendedor, pero de manera práctica sí les recomendamos lo siguiente: si decides formalizar, busca asesoría para simplificar tu proceso, ¿sí? O sea, ¿qué camino seguir? El ABC, pues aquí está. Nadie ha inventado la rueda, simplemente necesitas una guía, un asesor. De otro lado, si decides no formalizar aún, planifica cómo y cuándo darás el paso para crecer, ¿sí? Porque obviamente te va a abrir un cúmulo de posibilidades si tú tienes una base y conoces un poco de gestión empresarial de las diversas áreas. Entonces, los invitamos también a quienes nos están escuchando ahí. ¿Qué estás considerando dentro de tu negocio? ¿Ya es el momento de formalizar? ¿Qué casos has tenido? Déjanos aquí tus comentarios y obviamente les hacemos nuevamente la invitación a que se unan a nuestra red social, que nos sigan tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Estamos subiendo material por ahí que les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, de mi parte eso. Piensen siempre en grande, vayan pensando sí en formalizar porque va a ser necesario, y el paso a formalizar implica que alguien te asesore para que lo hagas bien y evites esos errores que siempre llamamos a nivel laboral, a nivel tributario, a nivel de marketing, a nivel de muchas cosas, que inclusive cuando tú estás vendiendo, por ejemplo, cuando eres formal tienes que saber blindarte con el área legal, con el área de contabilidad, con tu área de recursos humanos, para que hagas un proceso correcto de todas las áreas de tu empresa que va a ir creciendo y que tiene que crecer, ¿sí? Nada, de mi parte eso. Luis, John, palabras. Bueno, a ver, para terminar, de mi parte, decirles que se informen, muy importante, siempre informado, porque el miedo, tal vez tienen miedo por formalizarse, se elimina justamente educándose, informándose. Y qué mejor en compañía de otros emprendedores, de gente. Por eso tenemos aquí la comunidad que estamos creando, y ahí les estamos compartiendo el enlace para que se sumen y aprendamos todos ahí. Bueno, para terminar, que busquen la asesoría adecuada para formalizarse. Ya no pueden evitar no pueden evitar ser formales. Ya estamos en un sistema donde la información la tiene en este caso el Estado. Entonces ya no podemos evitar ser formales. No teman y no traten de ahorrar en temas de asesoría, porque es fundamental para un emprendedor y para un empresario. Se puede ahorrar en otras cosas, pero no en lo principal, en la columna, en lo que son los factores y las variables más importantes de una empresa. Entonces yo les recomiendo que se formalicen, que busquen a alguien que les pueda apoyar en ese tema y para que empiecen bien, o si ya empezaron, pues puedan sanear los errores que hayan cometido y ya para adelante les vaya mucho mejor. Listo, muy bien. Entonces, siempre con mente de crecimiento, con ganas de aprender más, para que tu emprendimiento,
tu negocio camine hacia el éxito y obviamente con procesos claros y logres lo que anhelas, porque detrás de cada emprendimiento hay un sueño personal y ese sueño personal te verá iluminado con los pasos correctos. Listo, muchachos, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos chicos, nos vemos. Chao, chao.